Hola, ¿cómo están todos? En este video hablaremos sobre diseños de estudio. Mi nombre es Leonardo Albitres Flores, soy médico cirujano y aquí dejo algunos datos más. Comencemos. Iniciaremos hablando de la taxonomía de los estudios, es decir, la forma en la que se clasifican. Dos grandes grupos, los estudios cuantitativos, aquellos que quieren, como su nombre dice, cuantificar de manera muy objetiva los resultados al medir las variables. Y los estudios cualitativos que más que eso buscan explicar el por qué sucede este fenómeno, cómo sucede y tratar de entenderlo a través de entrevistas, conversaciones, observación, etc. Trata de ver una perspectiva mucho más individual, mucho más subjetiva de este fenómeno. Los cuantitativos, como dijimos, no, son mucho más objetivos. Dentro de los cuantitativos, dos grandes grupos, los primarios y los secundarios. Aquí vamos a poder ver una perspectiva mucho más general y poder en algún momento extrapolar estos resultados. Dentro de los estudios cuantitativos tenemos a los primarios y secundarios. Los estudios secundarios tenemos a las revisiones sistemáticas, a los scoping review, a los estudios bibliométricos, a las revisiones de alcance. O también podemos tener simplemente análisis secundarios de otras bases de datos, por ejemplo, bases de datos del INEI, de la Encuesta Nacional de Hogares, etc. En los estudios primarios es el investigador el que recolecta los datos. De esta manera, nosotros debemos preguntarnos, ¿hemos manipulado alguna variable? ¿Los investigadores planificaron realizar una intervención? Si la respuesta es sí, el investigador ha manipulado alguna variable, digamos, dar un medicamento, dar una intervención, una charla, clases, etc. Estamos frente a un estudio experimental. Y dentro de ellos, si nosotros hacemos una asignación al azar de los participantes en el grupo que recibe la intervención y en el grupo que no recibe la intervención, tenemos un estudio de ensayo clínico aleatorizado, porque sí se realiza esta aleatorización en un estudio experimental. En cambio, cuando no se llega a realizar esta aleatorización, estamos frente a un estudio cuasi experimental. Por el otro lado, cuando el investigador no manipula las variables y solo observa los fenómenos, vamos a estar frente a un estudio observacional y aquí nos podemos preguntar, ¿se va a evaluar la relación entre alguna variable y otra? O sea, evaluar la relación entre variables. Si la respuesta es no, estamos haciendo netamente una descripción, incluyendo aquí los estudios de exactitud diagnóstica, en los cuales vamos a ver sensibilidad, especificidad, etc. Ahora, los estudios en los que sí se analiza una relación entre las variables son los estudios analíticos. Aquí debemos preguntarnos cómo se midieron las variables, en qué momento, qué tiempo de medición de las variables se tiene. Si primero se realizó la medición de la exposición y en un futuro se vio si se desarrolló el desenlace o no, tenemos un estudio de cohortes, sea prospectiva o retrospectiva, ya veremos. Tenemos un estudio transversal cuando ambas variables se miden al mismo tiempo y el estudio de casos y controles cuando partimos del desenlace y miramos hacia atrás para ver si es que el participante tuvo la exposición que estamos estudiando. Aquí vamos a comparar un poco los diferentes diseños de estudio. Dos muy parecidos, el ensayo clínico aleatorizado y el diseño de cohortes, de estudio de cohortes. En ambos vamos a seguir dos grupos, los que reciben la intervención y los que no reciben la intervención en el caso de los ensayos clínicos, y los expuestos y no expuestos en el caso de las cohortes. En ambos estudios vamos a realizar un seguimiento en el tiempo de esos participantes y vamos a ver, por ejemplo, si los expuestos desarrollan la enfermedad o si los expuestos no desarrollan la enfermedad. De la misma forma, en el grupo de los no expuestos también tendremos a un grupo que sí desarrolla el desenlace o enfermedad y un grupo que no desarrolle ese desenlace.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el ensayo clínico, aparte de tú manipular la variable, realizas una aleatorización de cómo ubicar a los participantes en cada brazo, en el de intervención o en el de no intervención. Aquí vas a obtener una comparación entre las incidencias. En el estudio de cohortes también vas a ver cuáles son estos nuevos casos luego de la exposición o no exposición. En el diseño transversal va a ser como una fotografía del momento en el que estás recolectando. No puedes saber cuál fue primero o cuál fue después. Por ejemplo, ver si un paciente es diabético o no y al mismo tiempo ver si tiene obesidad o no. No podemos decir que la obesidad causa diabetes o que la diabetes está causando la obesidad, ya que no hay una temporalidad y estamos observando en un mismo momento. Vamos a hablar de las prevalencias, vamos a comparar en los diferentes grupos cómo se comporta. Y en el diseño de casos y controles va a ser muy similar a la cohorte, sin embargo ahora vamos a partir de un grupo con el desenlace o enfermedad y un grupo sin el desenlace o enfermedad y vamos a observar hacia atrás para ver si el grupo con el desenlace o enfermedad estuvo expuesto previamente, supongamos a tabaco. También habrá aquellos con el desenlace que no hayan estado expuestos a tabaco. De la misma forma, aquellos que no tienen el desenlace pueden haber estado expuestos previamente a tabaco o pueden no haber estado expuestos. En el diseño de casos y controles vamos a hallar los odds y los odds ratio. Ahora, el ejemplo que estábamos viendo sobre fumar y cáncer de pulmón. En este caso, nosotros en un ensayo clínico, nosotros no podemos dar a un paciente de fumar. Eso no es ético. Pero podemos brindarles charlas sobre los peligros de fumar. Así entonces tendremos un grupo que ha recibido esta información y el grupo que no. En ambos vamos a ver si es que se desarrollan o no se desarrolla el desenlace. Lo mismo en el estudio de cohortes, sin embargo aquí tú no tienes que manipular ni dar ninguna intervención. Simplemente puedes observar si el paciente fuma o no fuma y ver en un futuro, luego del seguimiento, si es que desarrolló o no la enfermedad, en este caso cáncer pulmonar. En el diseño transversal, tú puedes ver si en ese momento el paciente tiene cáncer pulmonar y si en ese momento fuma. No puedes hallar una causalidad, pero sí puedes ver una razón entre las prevalencias. Y en el diseño de casos y controles podemos tener a pacientes con cáncer pulmonar y pacientes sin cáncer pulmonar y observar en su pasado si es que estuvieron expuestos al hábito tabáquico, si es que fumaban o no fumaban. Y calculamos los odds como lo mencionamos. ¿Cómo clasificamos según el tiempo a nuestros diseños de estudio? Hemos visto que el transversal toma datos solo del presente. Hemos visto que los casos y controles toman datos, parten del desenlace, digamos hoy, y ve hacia el pasado si los participantes estuvieron expuestos o no. Y tenemos las cohortes y el ensayo clínico que parten desde ahora y van a hacer un seguimiento a futuro. Dentro de las cohortes tenemos diferentes tipos. Las prospectivas partes de ahora y observas a futuro. Las retrospectivas, aquellas que puedes, quizás por una poca cantidad de casos actualmente, buscas casos en el pasado y haces un seguimiento hacia el futuro. Y en la cohorte ambispectivas tomas tanto pacientes actuales como pacientes del pasado y haces un seguimiento también a futuro. Aquí tenemos un cuadro de clasificación según Argimon de los diseños de estudio clasificados en descriptivos transversales, descriptivos longitudinales, analíticos observacionales y analíticos experimentales. En este cuadro presentamos una comparación entre los diferentes diseños de estudios observacionales. Vamos a tener a los transversales, casos y controles y estudio de cohortes. No vamos a tomar en cuenta en este cuadro a los ensayos clínicos.
En los estudios transversales, como vimos, se toma en un mismo momento, por lo cual no podemos hablar de una temporalidad. Y si no hay temporalidad, no se puede hablar de causalidad. En un estudio de casos y controles, la información va a ser menos completa o imprecisa debido a que el observador, el investigador, no hace las mediciones. Simplemente puede recolectar datos de las historias clínicas. En cambio, en un estudio de cohortes, la información puede ser mucho más completa y precisa debido a que el investigador es quien tiene la potestad de elegir cómo tomar estas variables, cómo medir estas variables y cómo hacer el seguimiento, cómo medir también si es que se desarrolla o no el desenlace. Sin embargo, en todos estos estudios puede haber riesgo de confusión, que ya lo veremos. La frecuencia del desenlace en los transversales, según la frecuencia del desenlace, los estudios transversales son poco útiles para desenlaces poco frecuentes, ya que si vemos en una foto instantánea y tenemos pocos casos, probablemente no tengamos la potencia que busquemos. En un estudio de casos y controles es útil en desenlaces poco frecuentes, ya que podemos tomar a los casos desde ahora, elegir a un grupo de controles y ver la exposición en el pasado. En el estudio de cohortes es poco útil para desenlaces poco frecuentes. ¿Por qué? Ya que si tenemos pocas exposiciones actualmente, es probable que perdamos población o que esta poca cantidad de expuestos no lleguen a desarrollar el desenlace y sería una pérdida de recursos. Como hemos explicado, así el estudio de cohortes sería el que toma mucho mayor cantidad de recursos, por lo que es más costoso frente a los transversales o a los estudios de casos y controles. Por lo mismo que hay un seguimiento, el estudio de cohortes va a ser más prolongado a comparación de los otros dos. Y bueno, las medidas de asociación que podemos encontrar en los transversales, la razón de prevalencia, el OR, odds ratio, en el estudio de casos y controles, también tenemos al odds ratio, y en el estudio de cohortes tenemos el riesgo relativo, tenemos la razón de tasas de incidencia, tenemos el hazard ratio y el odds ratio. Esto ha sido todo por este video. En el siguiente veremos algunos ejemplos de cómo clasificar los estudios de investigación. Nos vemos.